Bueno, para comenzar voy a hablar qué es renta. Renta es un impuesto que recae sobre los contribuyentes considerados y grava a quienes en la ley están previstos como sujetos pasivos que hayan percibido ingresos. En tal caso es el hecho generador del impuesto, susceptible de producir un incremento neto en el patrimonio. El impuesto sobre la renta y sus complementarios se consideran un solo tributo y comprende el impuesto de renta y el complementario de ganancia ocasional. La ganancia ocasional corresponde a todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias que se obtienen en el cumplimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana del contribuyente. Vamos a mirar quiénes deben presentar declaración de renta. Por regla general, todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, personas jurídicas, sean del régimen ordinario o del régimen especial, se encuentran obligados a declarar, salvo algunas excepciones. La persona natural declara mediante el formulario 210 y la persona jurídica declara mediante el formulario 110, que son para personas obligadas a llevar contabilidad. Procederemos a explicar lo relacionado con un anexo para persona jurídica, que es el formulario 110, como les venía diciendo. Primero vamos a colocar la razón social de la empresa, su NIT, el anexo de declaración de renta 2015, vamos a especificar el año y el tipo de persona que estamos declarando. Patrimonio bruto, vamos a empezar. Este mismo anexo, así como está aquí de forma más específica, más detallada que en el formulario. En el formulario ya sabemos que debemos presentar los valores en miles. Bueno, patrimonio bruto, según el artículo 261 del Estatuto Tributario y siguientes. En persona jurídica nos queda más fácil revisar los estados financieros que tenemos a corte de 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o sea, del año que vamos a declarar. Podemos tomar los valores que nos arroja el balance general, entonces sabemos que el patrimonio bruto en el balance general sería el activo, entonces pasaríamos todos los valores que tendríamos en el activo, que serían los activos fijos, los bienes, hasta los activos omitidos. En deudas, según el artículo 283 del Estatuto Tributario y siguientes, iría todas las deudas, no, las obligaciones que tenemos hasta la fecha de 31 de diciembre con obligaciones con entes bancarios, ya sea un crédito de consumo, un crédito de vivienda. Bueno, esto nos da patrimonio líquido. Qué pena, acá se me olvidó colocarlo. Patrimonio líquido. Para determinar la renta líquida gravable, debemos mirar el artículo 26 del Estatuto Tributario y siguientes, en la cual nos dice cuáles son qué debemos colocar los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. Los ingresos operacionales serían todas las utilidades, por decirlo así, dependiendo de nuestra actividad, que vayan directamente relacionadas a lo que estamos realizando. Los no operacionales serían como financieros, unos intereses financieros o por otros motivos. Esto nos daría los ingresos brutos. Luego nos iría a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que está en el artículo 47 del Estatuto Tributario, en la cual nos dice que van los dividendos no grabados y en ciertos casos iría daño emergente. Le restaríamos las devoluciones, rebajas y descuentos y esto nos daría los ingresos netos. Luego serían los costos, que serían los costos de venta y los costos identificados que están en el artículo 88 del Estatuto Tributario. Nos daría la renta bruta. Al costo de venta se le restaría los costos identificados, que eso nos dice en el estatuto. Las deducciones serían los gastos de administración, como energía, todo lo que vaya directamente a la parte del personal,
Gastos de ventas, gastos financieros, eso nos daría el total de las deducciones. Luego serían las depuraciones y deducidos según el artículo 104 y siguientes, que serían los resultados de ejercicios anteriores. Aquí se coloca netamente lo que dice el artículo. Ahí nos especifican cuáles son los que podemos deducir de la renta de persona jurídica. Los gastos de 4 por mil, que dicen que podemos deducir hasta el 50%. Los gastos de artículos 617 del Estatuto Tributario, los del 107 del Estatuto Tributario, el impuesto de vehículos. Estos gastos que están acá no son deducibles, por lo tanto se lo descontamos a los gastos anteriores. Eso nos daría la total de la depuración, luego sumamos este más la total de la depuración, nos daría el total de la deducción, y tomaríamos la renta bruta menos la total de la deducción, nos daría la renta líquida gravable. Procederemos a realizar la renta presuntiva. Tomamos los valores netamente del 2014, el patrimonio bruto, las deudas, el patrimonio líquido, y empezamos a determinar según el artículo 189 del Estatuto Tributario. Como nosotros no tenemos casa de habitación, no podemos descontar las 8.000 VTs, las primeras 8.000. Esto nos daría la base líquida presuntiva y sobre eso liquidamos el 3%. Para calcular el impuesto de renta, miramos el artículo 240 del Estatuto Tributario, que dice que debemos multiplicarlo por el 25%. Para hacer el cálculo de anticipo de renta, para mirar si podemos realizar un anticipo, miramos el artículo 807 y eso revisamos. Según eso hay una tablita. Entonces, dependiendo de la tablita del rango, basado en este anterior, multiplicamos la renta líquida a pagar por el porcentaje, eso nos daría el anticipo. Si nos da negativo, no iría anticipo, sería un anticipo cero. La ganancia ocasional. No realizamos ganancia ocasional por activos, bienes o cosas así. No, lo realizamos por la utilidad de venta de activos fijos. Y menos el costo fiscal, eso nos daría un resultado al cual lo multiplicaremos por el 10%, que es lo que nos dice el estatuto. En el anticipo de renta se descuenta las retenciones a favor si es hay. Para persona jurídica realizamos CRE, el impuesto CRE igualmente, debemos especificar que tiene un anexo, qué tipo de anexo es, el año gravable. Determinamos en la renta líquida gravable normal, artículo 26 del Estatuto Tributario, los ingresos operacionales, no operacionales nos daría los ingresos brutos, ingresos no constitutivos de renta, igual todo lo mismo, acá los mismos costos, nos daría la renta bruta. En los gastos sí nos va a cambiar. Aquí, bueno, aplicamos los mismos gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros, pero en la depuración ya es distinto. Aquí aplicarían las donaciones, los gastos de ejercicios anteriores, la pérdida fiscal, el gravamen, 4 por mil, que sería el otro 50%, los gastos del artículo 617, el 107, los gastos de apoyos a partidos políticos, que en este caso serían como donaciones, y el impuesto de vehículos, que tampoco es deducible. Todo esto lo aplicaríamos para descontar todos estos gastos. Porque en el estado de resultados ya tenemos un valor general, y pues ahí no tenemos especificado. Si no tenemos especificado, les contamos simplemente el valor total. Eso nos daría el total de la depuración, el total de las deducciones. Luego nos daría la base gravable del CRE. El impuesto del CRE es del 9%. Dice que el estatuto tributario que la base gravable mínima que podemos aplicar es la renta presuntiva, que sería hasta el 3%. Y esto sería todo relacionado con persona jurídica. Buenas tardes, el día de hoy vengo a hablarle sobre la declaración de renta, específicamente para persona natural. Diremos que la declaración de renta es un resumen de su vida financiera 31 de diciembre del año anterior. En ella deberá relacionar el valor de sus bienes, deudas e ingresos que hubiera obtenido en cualquier fuente, salario, intereses o una herencia, y algunos gastos que están permitidos por la ley. Diremos que una persona natural es declarante de renta cuando sus ingresos superan
a los 3.265.000 pesos mensuales. Y también otro podrá hacer cuando su patrimonio bruto exceda los 123.680.000 pesos. Esta persona deberá declarar renta. Pues les hablaré básicamente cómo se debe de realizar el anexo a la declaración de renta para persona natural, tanto como persona natural empleada como persona natural por cuenta propia. Entonces, básicamente, pues explicaré cómo se llena y un comparativo entre las dos. Entonces, pues seguimos diciendo que el anexo iniciará con el nombre de la persona, seguidamente con el NID, después iremos con anexo de declaración de renta. En este caso vamos a hacer 2015, persona natural por cuenta propia y persona natural. Y pues seguirá con el artículo 329 del Estatuto Tributario, que es donde nos habla sobre en sí cómo es el anexo a la declaración de renta. Entonces pues iniciamos con proporción de ingresos, donde pues ingresaremos todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, y esto en el caso para persona natural tendrá que superar el 80% de los ingresos entre los dos. Seguimos con el patrimonio bruto del artículo 261 del Estatuto Tributario y siguientes, en el cual ingresaremos para ambos todo lo que pertenezca a patrimonio bruto o activos que posea. Entonces digamos que tiene pues acciones, cuenta de ahorro, aportes a fondos de cesantías y un efectivo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de casa habitacional debemos hacer referencia a que si queremos calcular este valor a valor presente, debemos que tomar el mayor valor entre el avalúo catastral, el autoevalúo y costo de adquisición. ¿Cómo hacemos para llevar este valor a costo presente? Tomamos el valor que poseamos y lo multiplicamos por el 5.21. Ese nos dará el costo fiscal al cual podremos ingresar acá en el patrimonio bruto. Lo sumamos. Igualmente para los dos seguimos con las deudas del artículo 283 del Estatuto Tributario y siguientes. eh, man, Coloco un ejemplo acá de cuentas corrientes. Tengamos presente que eso hace parte de un activo, pero entonces será únicamente colocarlo en una deuda cuando este nos dé un valor negativo. Que un crédito de vivienda, sumamos y seguimos con el patrimonio líquido del artículo 182 del Estatuto Tributario, el cual se toma el total de patrimonio bruto, le restamos las deudas y este nos dará el total de patrimonio líquido. Seguiremos con la renta presuntiva, según el artículo 180 y 189 del Estatuto Tributario. Tomaremos el patrimonio bruto del 2014, a este le restaremos las deudas del 2014 y obtendremos el patrimonio líquido del 2014. A este se le deducirán una serie de, digamos, como sucesos, en el cual tendremos, según el artículo 189, patrimonio neto, aportes y acciones nacionales, valor patrimonial de bienes afectados, valor patrimonial de bienes vinculados a empresas, valor patrimonial vinculados directamente con la empresa, y las primeras 18.000 unidades de activos destinados al sector agropecuario. Y esto para ambas, el menor valor, o sea, menor o igual a 8.000 VTs del valor de la casa habitacional. Entonces, pues tendremos que multiplicar 8.000 por el valor del VT del año que se está realizando, entonces del 2014, y ese valor lo compararemos contra la casa habitacional según el valor al 2014,
y si este supera el tope de estas 8000 VTs, colocaremos o deduciremos el valor de las 8000 VTs. Esto nos dará un ¿qué? Al restarle al valor patrimonial líquido, esto le restaremos estas deducciones. Este nos dará una base de renta presuntiva, de cual pues acá le coloco el dato donde con el patrimonio líquido del año anterior le restamos la determinación. Este valor lo multiplicamos por el 3% y esto es lo que nosotros conoceremos como renta presuntiva. Este suceso pasa en ambas partes. Ahorita seguiremos con la determinación de renta líquida gravable. Según el artículo 26, tomamos todos los ingresos ordinarios. En este ejemplo pues tomaremos como el de una ingeniera que pues se dedica a la construcción, entonces colocamos como ingresos lo que ella ya ha realizado por la construcción, unos honorarios. Esto para ambos es el mismo procedimiento. Le sumamos también los ingresos extraordinarios, digamos lo que fueron utilidades no grabadas o dividendos, los arriendos. Sumamos ambos, nos dará unos ingresos brutos. A este le descontaremos los ingresos no constitutivos de ganancia ocasional del artículo 47 y siguientes. Tomaremos todas las utilidades, no importa haberlos ingresados acá, las utilidades no grabadas las deduciremos acá. Igualmente esto le descontaremos la devolución, descuentos y rebajas, que pues esto aplicaría solo para persona jurídica, ya que pues se va a dedicar, digámoslo así, a comercialización y eso. Pero pues en el caso de nosotros no tenemos devoluciones ni descuentos, entonces esto podría ir, digamos, cero para ambos. Ese total se lo descontamos al ingreso bruto, los cuales nos darán unos ingresos netos. Para ambos igualmente le restaremos costos del artículo 58 y siguientes, pero al igual que el anterior, por ejemplo en el caso de la persona por cuenta propia, que pues todo lo que ella compra para el uso de su actividad, compra de cemento, comprar materiales y eso lo tomaremos como costos y se lo descontamos al ingresos netos. Acá pues en el caso de persona natural no aplicaría pues nada básicamente, ya que pues esta no tiene como una actividad a la que se dedique. Esto nos dará la renta bruta y a esta le deduciremos. Voy a explicar primero la parte de la persona como independiente. Según el artículo 104 y siguiente, le descontaremos los gastos administrativos, en el cual la persona independiente nunca se deduce los gastos de seguridad personal de él, o sea, todos los gastos de salud, ARL que constituyan a la parte de él, no se deducirá. Descontaremos los gastos de nómina por salario, los objetos de transporte, pensión del 12, la ARL, caja de compensación, ICBF, SENA, prima EPS. Cabe aclarar que esto se deducirá la EPS siempre y cuando supere, digamos, como uno de los requisitos que este solicita. En este caso, pues, esta persona no tiene más de 10 empleados, entonces la EPS no se deducirá. Decimos que mantenimientos de campo, honorarios, todo lo que haga parte de gastos administrativos, gastos no operacionales como intereses de crédito de vivienda y pues los gastos no operacionales que nosotros tengamos. A esto entonces tomamos la renta bruta y le descontamos los valores y esto nos dará el total de renta líquida gravable. Bueno, entonces seguimos con las deducciones para la persona natural. A diferencia de la persona natural por cuenta propia, a la persona natural
se le deducirán según las condiciones del artículo 387 del Estatuto Tributario, donde tendremos en cuenta los intereses de vivienda o hipotecarios, donde solo se podrá deducir el máximo, que va a ser 33.394.800. Esto pues para el año 2015. La EPS, pues descontaremos salario del 4% de lo que se paga, honorarios del 12.5%. Los honorarios tenemos en cuenta de que va a ser el total de los honorarios multiplicado por el 40% que hace parte al IBC, y este resultado si lo multiplicaremos por el 12.5%, que es el que llevaremos acá. Tendremos en cuenta que para la EPS lo máximo que se pueden descontar es 100 VTs mensuales, o sea, serían al año 5.429.568. Dependientes, tendremos en cuenta de que se podrán deducir estos 5 clases de dependientes. Una va a ser los hijos que tengan, o sea, los hijos que estén hasta los 18 años, hijos entre 18 y 23 años que estén estudiando actualmente, hijos mayores de 23 años, pero los cuales tengan una discapacidad física o psicológica y estén certificados por médico legal. Cónyuge del contribuyente que no se encuentre laborando o que sus ingresos sean menor a 260 VTs, o pues que tenga una dependencia física o psicológica y que igualmente esté certificado por medicina legal. Y los padres o hermanos del contribuyente que tengan las mismas condiciones del cónyuge, y la medicina prepagada, que al igual que la EPS, lo máximo que pueden descontar son 16 VTs mensuales y al año pues 5.429.560. Cogemos la renta bruta, a esa le descontamos la renta, le descontamos estas deducciones y nos dará la renta líquida. A esa renta líquida nosotros le descontaremos la renta exenta del artículo 126-1 y 126-4, que tendremos como observación que lo máximo que se pueden descontar es el 30% de los ingresos laborales o 3.800 VTs. Digamos que en este caso pues 2015 nos va a dar este valor. Cabe aclarar que esta renta exenta pues se va a descontar el AFP, que son ahorros para el fomento a la construcción, el ABP, aportes voluntarios a pensión, el aportes de financiar a pensión, 4% del salario, y aportes a fondos de pensión por honorarios. Sucede el mismo procedimiento, 40% de los honorarios multiplicamos por el 16%. Eso nos da un valor. Entonces a esta renta líquida descontamos esta renta exenta, nos vuelve a dar la renta líquida, y a esta renta líquida le descontaremos la renta exenta de trabajo según el artículo 106. Cabe aclarar que ese artículo trae 10 numerales, pero pues para ser más específico y más ordenados, ya les explicaré por qué. Inicialmente haremos del 1 al 9, descontando pues esta serie de ítems. Luego de pues ya tener los valores, los sumamos y esta suma se la descontaremos a la renta líquida, dándonos pues otra vez renta líquida, pero ya descontando eso. Y aquí es donde yo les digo que pues por ser más organizado, ya que el numeral 10 del artículo 106 nos dice que calcularemos la renta exenta del 25%, pero pues esta renta se deben ya haber descontado estos ítems anteriores para irse a calcular el 25%. Entonces a esta renta, a esta renta, a este total de renta líquida les contaremos esta renta exenta y nos dará el total de renta líquida gravable. O sea, es un procedimiento más larguito que persona por cuenta propia, pero es igual. Ya de aquí para adelante, pues para tanto persona natural
empleado como persona natural cuenta propia, se realizará este mismo procedimiento. Es el impuesto de renta, se toma la renta presuntiva que ya se haya calculado, igualmente la renta líquida agravable, se toma la mayor. Entonces acá vendremos a tomar, pues les coloqué una observación de cómo se realiza. Tomamos el mayor valor entre los dos, se divide por el valor de VTs, digamos que en este caso pues 2015 es 28.279 pesos. Este resultado se verificará en la tabla del presente artículo y dependiendo se realizará la operación. Entonces pues acá coloco un ejemplo donde pues a mí según el rango al dividir esto el mayor valor entre presuntiva y líquida, el mayor valor lo divido con el VTs, caigo en este rango donde me dice que cojo la renta líquida VTs, le descuento 1090 VTs y ese valor lo multiplico por el 19%, donde este valor, el valor de esta operación, se conocerá como impuesto de renta. Entonces, para calcular el anticipo de renta, pues hablamos de que es el mismo procedimiento para ambos. Tomamos el valor de impuesto de renta que nos da acá anteriormente, lo multiplicamos según el porcentaje que nos diga este artículo. Entonces pues le coloco como unos datos que este artículo nos dice que el 25% para el contribuyente que declara por primera vez, 50% para aquel que declara por segunda vez y 75% para aquel que declara pues a partir del tercer año. Entonces se multiplica por según el porcentaje que nos dé ese artículo. Ese valor lo colocamos acá como impuesto de renta, descontamos anticipos de renta que hayamos tenido, los anticipos que hayamos tenido en el transcurso de este periodo. Este valor nos dará el anticipo de renta que nosotros obtendremos. ¿Qué sucede? Para persona natural como independiente se calcula el IMAS, para persona natural empleado el IMAN. Entonces hablaremos de el IMAN, el cual es el artículo 331. Para ambos pues llegamos hasta parte de ingresos netos, es igual procedimiento a renta líquida agravable, tomamos los ingresos, pero pues a diferencia a este no se le descuentan directamente los ingresos por utilidades no grabadas o dividendos no grabados, sino que pues eso ya vendrían a determinación o la deducción. Esto para ambos pues varía el artículo. Para persona natural empleado es 332 del estatuto tributario, para la persona natural por cuenta propia el 339 del estatuto tributario. Básicamente, digámoslo así, es casi el mismo contenido, pero para la persona natural esto se deducirá, digámoslo así, como el dato que resalta es aporte a obligaciones de seguridad social cuando se es empleado. Entonces se descuentan EPS 4%, AFP 4%, EPS del 12.5 por honorarios, AFP del 16 por honorarios y ARL del 0.522% por el salario. Y en el IMAS tendremos en cuenta de que esto se descontará únicamente del empleado, EPS, pero pues como se dijo anteriormente, no tiene el tope suficiente, ya que cuenta, digámoslo así, con una persona, entonces máximo, o sea, como mínimo deben de ser 10 empleados para poder deducir la EPS, después no se descontará. Entonces AFP, ARL, los de la ingeniera se les descontará la EPS del 12.5, ahí sí se les descontarán los de ella, el AFP del 16 sobre los honorarios, el ARL del 4%. Cabe recalcar de que pues acordar que los honorarios se toman el valor total de los honorarios por el 40% del IBC, y ese resultado se lo multiplicaremos por el porcentaje determinado. Para persona natural por cuenta propia
Cabe recalcar de que, pues, aquí, digamos así, es cuando se es empleado y se pagan los ingresos propios. Y acá, pues, cuando se paga el empleado. Entonces, cabe recalcar que se le pagará el 8.5 en la EPS, acá sí, en la AFP y a la ARL. Al deducirle estos datos, pues nos dará el total de renta gravable alternativa. Para el IMAN, después de haber calculado esta renta gravable alternativa, después de coger los ingresos netos y deducir esta determinación, seguiremos con el cálculo según el artículo 333, donde pues tomaremos un ejemplo, el cual se toma la renta gravable alternativa, se divide por el valor de VTs, como lo podemos ver acá en el ejemplo, el valor de VTs del presente año, ese nos dará este resultado. Este resultado nos vamos directamente a la tabla del mismo artículo y este pues nos dirá que el resultado de la operación anterior se verifica en la tabla, como estoy diciendo, del presente artículo y dependiendo, ya les digo, y dependiendo en el rango en que se encuentre, se multiplicará por el valor de VT del presente año y este será denominado como más. Entonces tendremos en cuenta de que este valor se mira en la tabla. En este caso nos dice que en el rango que se encuentra es de 235.75 y ese VT se multiplicará por el valor de la VT del presente año y ese resultado pues, en este caso nos da 6.676.734 pesos, se conocerá como IMAN. En el de personal por cuenta propia, toca tener presente esto, la actividad a la que pertenece, en este caso pues es una ingeniera, entonces a la parte de la actividad comercial como construcción. Entonces decimos que para calcular el IMAS, luego de ya poseer la renta gravable alternativa, el presente artículo nos enseña que para, para que se pueda, se debe categorizar la actividad comercial a la que se dedica la empresa o la persona. Al saber que esa actividad se realiza en el artículo nos da un procedimiento único para cada actividad. O sea, al encontrar en la tabla, este nos da un procedimiento determinado. En este caso, pues, encontramos que para construcción se coge 2.517%, se hace una operación interna que va a ser renta líquida gravable en VTs, igualmente se divide ese valor en VTs, se le restan 2090 VTs, se realiza la operación, entonces se coge la renta líquida gravable ya en VTs, se le resta y ese resultado se multiplica por el 2.5 y este resultado es el que nosotros conoceremos como I más. Ya lo que es ganancia ocasional será el mismo procedimiento. Para ambos, diremos que será según el artículo 199 del Estatuto Tributario. Cabe aclarar de que este artículo habla en sí lo que es la ganancia ocasional, pero el procedimiento para calcularlo se dirige ya en el decreto 2453 del 2015, el cual será el siguiente. Se escribirá el valor de la venta, debajo de este se le colocará el año en el que se vendió, digamos se vendió en el 2015, es un ejemplo, se vendió en el 2015 en diciembre, después se coloca el costo, entonces diremos que para el costo se toma, para calcularlo a valor actual, nos dirigimos al artículo 2 del presente decreto, seccional 2, en el cual encontraremos una tabla y según el año en el que se compró, este tendrá, digámoslo, como un valor al cual se debe multiplicar. Entonces diremos que tomamos como ejemplo de que este se compró en el 2013, no diciembre, sino enero. Cabe aclarar que para ganancia ocasional debe ser mayor a 2 años, entonces pues se compró en enero del 2013, 2 años serían diciembre, enero del 2015, pero pues se vendió en diciembre, entonces ya cumplió más de los 2 años.
Entonces, para 2013 decimos que es de el 1.22, entonces cogemos el costo, lo multiplicamos por el 1.22, el valor se lo vamos a restar a la venta de este bien, ese nos dará el total de ganancia ocasional. A este le calcularemos un impuesto que se verá según el artículo 314 del Estatuto Tributario. Entonces se hace el procedimiento, dice que el total de ganancia ocasional gravable se le debe calcular un impuesto y según el artículo, según ese artículo es para persona natural y este porcentaje o tarifa será del 10%. Entonces se toma el total de ganancia ocasional gravable por el 10% y ese es el que nos dará el impuesto del 10%. Entonces hasta acá sería ya el procedimiento en sí, que sería llenar o diligenciar el formulario. Diremos que para la persona natural como empleado será el formulario 210, lo encontraremos en la página directa de la DIAN, si se quiere se puede descargar. Este es declaración de renta y complementarios persona natural y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad, que este será el procedimiento, tener en cuenta el año, los datos de la persona, cédula, NIF y ya pues sería diligenciar. Para persona natural por cuenta propia se diligenciarán esto ya dos formularios. Cabe aclarar que para la persona natural empleado el IMAN, como lo vemos acá, ya va incorporado. Ya para persona por cuenta propia se llevará el formulario 110, que será declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonios para persona jurídica y asimiladas, y también para persona natural y asimiladas obligadas a llevar contabilidad. Acá no lleva incorporado el IMAS, entonces se llena un formulario adicional que será el 240, que se llamará Declaración Anual Impuesto Mínimo Alternativo Simple y más conocido para trabajadores por cuenta propia. Entonces, pues básicamente sería esa la explicación de cómo se diligencia. Entonces, nos veremos con